cada noche es un placer poder entrar en su casa y compartir este tiempo. Y claro, el número de invitados va creciendo. Se nos ha abierto una puerta increíble con la tecnología que está casi al alcance de todos. El poder conectarnos con personas, amigos de otros continentes, y ha enriquecido muchísimo la propuesta del programa. Yo me quedo sorprendido por el valor, la calidad, el conocimiento, la sabiduría de los invitados que podemos alcanzar, conectar de otras partes, no necesariamente de la ciudad de Buenos Aires. Y es el caso de esta noche que tenemos con nosotros a alguien que el año pasado estuvo bueno, no podemos presumir de que todos los que lo vieron el año pasado estén ahora, y estoy sí seguro, y puedo presumir de eso, que hay muchísima audiencia que no escuchó el reportaje que hicimos el año pasado y que lo va a conocer recién en esta noche. Es Pedro Tarquis, el doctor Pedro Tarquis de Madrid. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Encantado, Juan Pablo, de estar aquí con todos ustedes. Es un honor para mí también el poder participar y una alegría el volver a verte, aunque sea así a través de estas tecnologías tan modernas. Sí, no, podemos conversar, vernos, lo que no podemos es comer juntos. Ese es el único problema que la tecnología no ha descubierto cómo hacer. Que yo te mando un bife de chorizo y vos me mandás una paella desde Madrid. Todavía no lo han conseguido, pero bueno, Ya- llegará, me imagino. va a ser buenísimo eso, ¿eh? Eh, Pedro, eh, yo decía en la introducción de que hay gente que posiblemente recuerde el reportaje, pero no estoy seguro que muchos. Así que me gustaría iniciar, si vos nos pudieras contar, cómo fue que siendo médico entraste en el mundo de la fe. Yo lo que me acuerdo es que vos fuiste uno de los médicos que estuvo en el 2004, creo que fue el año del atentado en Atocha, y fuiste uno de los médicos que atendió a los que, bueno, heridos y algunos fallecieron. Contanos un poco de esa historia. Y bueno, yo conocí al Señor de una forma totalmente inesperada. Yo vivía mi vida al margen de la fe y estaba muy ocupado, me acababa de casar, empecé a hacer el MIR, que es la especialización a nivel de hospital de medicina interna, que era la especialidad que además a mí más me gustaba en el hospital que yo quería, que era el Hospital Clínico de Madrid. Y tenía un poco como todo lo que había soñado y había trabajado tanto tiempo para alcanzar. Y cuando lo tuve, lo que de repente llegó a mi vida fue un vacío enorme. Era como que todo aquello por lo que había luchado, por que pensaba que me iba a satisfacer, que iba a ser una plenitud en mi vida, de repente me daba cuenta de que eso simplemente era una etapa y que la vida no tenía sentido para mí, salvo levantarme, trabajar, relacionarme con mi esposa, con la que estaba muy enamorado, sigo ahora mucho más que antes, pero bueno, quiero decir que no había nada que enturbiase mi vida y precisamente eso fue lo que más me afectó, es decir, ¿qué más puedo pedir, no? Y la vida no me satisface, ¿qué puedo hacer? Y fue una crisis de angustia, esa sensación de estar vacío por dentro, de que nada tenía sentido, de que la vida era un transcurrir hasta la muerte sin que simplemente era una rutina de repetir y repetir día tras día, que sí, consiguiendo cosas, pero que ninguna me iba realmente a dar la felicidad. Ujú. Y en esa situación, ya digo, de auténtica angustia, porque la vivía de una forma muy, muy fuerte, nunca la he vuelto a vivir, gracias a Dios. Y una persona me invitó a comer, alguien que no había visto hace mucho tiempo, y en la comida me dijo que había encontrado a Jesús, era alguien que yo nunca hubiera pensado que me iba a hablar de Dios, ni mucho menos, y en la dialéctica que yo tuve con él, pues yo empecé a decir que yo también buscaba de muchas formas, pues siendo buena persona, haciendo una vida correcta, hacía deporte, en fin, hacía muchas cosas. Y entonces él me dijo, mira, todo eso es inútil porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro camino, ni otra verdad, ni otra vida sino Jesús. Y aquello se me clavó más allá de las palabras como una luz que entró en mi vida. Yo era consciente de que si ese Jesús era real, que él me decía que era dejarlo todo y centrarme en él,
y eso me dio miedo, era algo nuevo, era un riesgo. Incluso yo pensaba, si esto fracasa, ¿qué me va a quedar? Ujú. Y estuve luchando con esa idea, con ese versículo que me venía una vez y otra. Ahora sé que era Dios que me estaba hablando al corazón. Y un día lo recuerdo perfectamente como si fuera hoy, iba en un 600, que era el coche que yo tenía entonces, paré en la Castellana y en un momento ya no podía más allí junto a la acera le dije, yo Dios mío no sé si existes, pero yo sé que si existes te necesito. Y en ese momento noté el abrazo de Dios, que Dios me abrazaba, que me amaba. Empecé a llorar, que yo nunca lloraba. Después sí que lo hago con frecuencia. Hizo mi corazón de piedra un corazón de carne y sentí el amor de Dios, la verdad de Dios, el impacto de Dios llegando a mi vida. De repente entendí que la Biblia era la palabra de Dios hecha para mí, que me hablaba cada día, empecé a leerla. Mi esposa tuvo una experiencia muy parecida en paralelo con esta misma persona que también le habló de Dios y la verdad es que fue una revolución en mi vida. A partir de ahí cambió, seguí con mi esposa, seguí con mi trabajo de médico. Como tú dices, viví muchas experiencias unas bonitas, otras muy fuertes, como fue el 11M. Es decir, que todo siguió aparentemente igual, pero Dios estaba, Jesús, en el centro de mi vida y eso lo cambió todo. Empecé a construir todo alrededor de Jesús y sobre todo esa sensación de angustia, de vacío, de sinsentido, Ujú. de no saber para qué vivía desapareció y no he vuelto jamás a tenerla. He vivido momentos difíciles, momentos de crisis, pero interiormente siempre he tenido ese gozo, esa paz que solamente Dios puede dar. Mm. Qué tremendo el testimonio. ¿Sabés que me viene a la mente? Lo digo porque es generalmente lo que hago. Cuando me viene algo a la mente lo, lo- lo- lo comparto. Un amigo mío en Inglaterra nació, los padres lo abandonaron, estuvo yendo de un hogar a otro, decepcionado, eh, enojado con la vida, fue maltratado. Y de golpe le dijeron que había un predicador y fue a la campaña, a la cruzada de Billy Graham. Él entró, no escuchó la música, no escuchó el sermón, no escuchó nada, porque leyó el texto: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y se quedó sentado leyendo el texto, no recuerda haber escuchado nada del mensaje, no recuerda haber escuchado nada de la música, impactado por la palabra de ese texto tan común, tan repetido, que tiene el poder de lo que es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios. Y mira, lo mismo te pasó a vos, Pedro, alrededor de este texto, ¿no? A veces Sí. uno dice, ¿qué valor puede tener escribirlo, enviarlo en una tarjeta? El poder no lo da la tarjeta ni el método, sino el poder es que es el mensaje de Dios para las personas que están sin camino, sin verdad y sin vida. Yo te quería proponer, Pedro, a partir de esta tu experiencia, que nos ayudes cómo le hablamos a una persona, a un amigo, a un familiar, cómo le hablamos, cómo podemos alcanzar con el mensaje del Evangelio a aquellos que piensan que no existe Dios, que no tienen ningún interés, que han desarrollado, han armado su vida independiente de cualquier cosa que sea lo espiritual. Y se me ocurre que después de tu experiencia has caminado este proceso y nos podés ayudar, porque todos tenemos alrededor nuestro personas de estas características. La primera cosa que te quiero preguntar es, ¿qué piensa, qué siente un ateo? Yo creo que realmente ateo como tal no existen. Es decir, es una incongruencia, ¿no? Es decir, yo soy ateo, no creo en Dios. Ya está diciendo que no crees en alguien que le estás definiendo, ¿no? O sea, que realmente es una postura poco racional y, de hecho, como dice la palabra en los Salmos, dice el necio en su corazón, no hay Dios, ¿no? El ateo, en el fondo, es alguien que niega algo que existe, ¿no? Y yo creo que la mayoría de ateos realmente son agnósticos, ¿no? En el sentido que no quieren plantearse la idea de Dios de una forma más radical, decir, ni me lo planteo, o de una forma más relativa, decir, bueno, puede que exista, pero es imposible
me acerca a ese Dios. Entonces hay como toda una gama de ese agnosticismo. El ateísmo puro, puro quizás sería el ateísmo más radical, tipo Richard Dawkins, ¿no? Que es beligerante, que se argumenta contra Dios, que en el fondo demuestra que la idea de Dios está ahí en el corazón del ser humano. Pero la mayoría de las personas que se definen ateas son en realidad agnósticas, de que piensas que hay un Dios, pero que bueno, que no les importa ni les interesa, son indiferentes ante eso, no creen que tenga importancia. Y yo creo que ahí es donde está la mayoría de las personas que se relacionan con nosotros. Yo creo que ahí lo primero es algo muy general, ¿no? Para cualquier acercamiento a alguien que no cree en Dios, y es el que nosotros mismos tengamos el deseo y la vivencia de transmitirlo, ¿no? Es muy fácil hablar de fútbol, es difícil, además ahí en Argentina, entiendo, han ganado la Copa, ¿no? De Sí, sí. Latinoamérica. Seguro que todos estaban hablando de fútbol y era muy fácil hablar de fútbol, era algo que se llevaba en el corazón y que era fácil de transmitir, porque era algo interiorizado. Yo creo que lo primero es que como creyentes debemos de nosotros tener esa vivencia, de no perderla, de ese primer amor con Jesús, de que Jesús es maravilloso, de que su palabra es verdad, de que, como estamos hablando, es el mensaje más importante que puede llegar a cualquier persona en cualquier momento. Entonces, eso tenemos que mantenerlo, porque eso es lo que transmitimos, ¿no? Yo amo a Jesús. Jesús es real. Jesús no solo cambió mi vida un día, la sigue cambiando cada día, me sigue enseñando, me sigue acompañando, me sigue amando. Yo creo que eso, aunque casi, vamos a decir, es algo muy, muy repetido, pero creo que es importante que tengamos esa idea fundamental, porque a partir de ahí es cuando va a salir de una forma fácil, ¿no? Como hablaba antes del fútbol. Está ahí, la abundancia del corazón habla la boca, que nuestro corazón realmente esté lleno, ¿no? Ujú. De Jesús y de su palabra. Pedro, ¿cuánto influye en el pensamiento de un agnóstico eh, el mal testimonio, la mala fama de las religiones, de religiones inclusive cristianas, el mal testimonio de los clérigos, ya sea católicos o evangélicos? eh, Porque hay muchos que dicen, ¿cómo voy a creer? Mira, mira la vida que llevan, dicen una cosa y hacen otra. ¿Influye mucho el mal testimonio, el mal crédito de la institución religiosa? Lo que apunta es algo muy importante y realmente es un argumento al que se agarran con frecuencia. Yo me agarraba también en su día cuando empecé a hablar con este amigo mío, para rechazar a Jesús. Y es verdad que esto, en definitiva, lo que hace es dar argumentos para defenderse ante la idea de Dios, ¿no? Es decir, en la práctica esto no existe. Y es cierto que eso hace daño. A la vez, yo creo que hay dos aspectos. Uno, que hay muchos testimonios de verdaderos creyentes. Todos mencionamos a Martin Luther King, en fin, a personas, Wilberforce, que abolió la esclavitud en Inglaterra, Ujú. y Billy Graham, que has mencionado antes, un personaje muy conocido en Estados Unidos. Ahora en los Juegos Olímpicos hay un montón de deportistas, muchos de ellos medallas de oro o que han ganado medalla, que son auténticos creyentes. Y Sí. yo creo que eso ayuda para decir, no, 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 hay verdaderos creyentes, hay gente que se llama creyente y no lo es, y hay verdaderos creyentes. Pero después hay algo muy importante, que eso sí que yo creo que es vital que no lo perdamos de vista, y es que nosotros cuando hablamos a una persona le hablamos de Jesús. Jesús, cuando vino al mundo, había un montón de testimonios horribles en la Israel de su tiempo, de aquellos que decían seguir al Dios de Israel, ¿no? Desde el sumo sacerdote, los fariseos, los saduceos, los publicanos, en fin, era una situación en la que, menos un Dios vivo, había un montón de expresiones que eran contrarias realmente a Dios, y de hecho acabaron matando a Jesús a pesar de ser Dios. Y yo creo que nosotros tenemos que presentar a Jesús, sobre todo, en Ujú. nuestra vida. Lo ideal, claro, si nuestro propio testimonio no va acorde a nuestras palabras, ya nosotros somos el primer obstáculo. Por eso decía que es muy importante que vivamos a Jesús con defectos. No vamos a ser perfectos tampoco, pero sí que estemos en esa sintonía, en esa caminar día a día con Él. Y Ujú. cuando hablemos con las personas, es decir, no te hablamos de una religión, no te hablamos
de unas creencias, de unos dogmas. Yo te hablo de una persona que es Dios, que vino, murió, resucitó y es la única que te puede dar vida eterna que empiece aquí, en este mundo, ¿no? Y a mí es lo que me tocó cuando hablé con esta persona y yo le vi convencido, le vi entusiasmado, como decía, y después él me presentó claramente a Jesús, ¿no? Dice, déjate de otras cosas, y lo importante no es lo que los demás piensen, hagan o digan en cuanto a la fe, lo importante es qué haces tú delante de Dios, delante de Jesús. Y ahí está claro que la respuesta, si tú te encuentras con Jesús, como pasaba entonces, la respuesta es o aceptarlo o rechazarlo, ¿no? No hay no hay otra opción. Y como decías también al principio, es algo sobrenatural, o sea, es una obra que nosotros no podemos hacer. No es cuestión de convencer a la otra persona, es cuestión de presentarle una verdad, un mensaje y de que Dios mismo obre en el corazón de esa persona. Entonces ahí es muy importante que la idea no es un diálogo para vencer al otro a nivel dialéctico, sino es un diálogo para llevarle luz y que esa luz entre en su corazón y Dios obre a través de esa luz para transformarle. Bueno, dijiste ya dos cosas muy interesantes. La primera es que quien quiera compartir el mensaje tiene que vibrarlo, sentirlo, se tiene que notar. Mi padre tenía una frase, dice, hay tres cosas que no se pueden esconder. Uno que tiene tos, otro que uno está enamorado de una persona, y la tercera es que uno tiene a Cristo en el corazón. Ahora, ¿qué pasa que tantos que dicen ser cristianos parecería como que no lo disfrutan, no lo sienten, no vibran con la verdad, con la relación que dicen tener con Jesús? ¿Qué es lo que está pasando en muchos sectores del cristianismo? Que se vive la relación con el Señor de una manera muy religiosa, de una manera muy formal, de una manera, si me querés, si me aceptás, fría. ¿Qué es lo que está pasando? Yo pienso que yo no voy a decir que estas personas no son salvas, ¿no? De hecho, todos hemos tenido momentos de crisis en los que parece que se enturbia o se distorsiona un poco esa imagen de Jesús tan nítida en nuestro corazón, pero lo importante es que nos demos cuenta cuando ocurre de que tenemos que volver otra vez, ¿no? Hablábamos antes del coronavirus. Yo creo que el coronavirus para la sociedad es un llamamiento en el que Dios está diciendo que esta sociedad es frágil, que es vulnerable, que está construida sobre la arena, ¿no? Como la parábola de Jesús, y que cualquier pequeño movimiento la puede derribar. Y es un aviso, vuélvete a mí, ¿no? Y de la misma forma los creyentes a veces nos olvidamos de que Jesús es lo único que realmente puede ser el centro de nuestra vida. Y a veces estas crisis, el mismo coronavirus, muchas veces las crisis personales que llegan a nuestra vida, yo me doy cuenta de que cuando llega el dolor, la crisis, situaciones difíciles que realmente nos resquebrajan, ¿no? O sea, nos afectan en nuestra seguridad, en nuestra capacidad, en nuestros planes de futuro que los tiran por tierra. Tenemos que ver siempre a Dios y a menudo Dios nos está diciendo, vuélvete otra vez, céntrate, ¿no? Yo ya digo, he tenido situaciones, yo no las voy a contar, pero en fin, desde enfermedad física hasta situaciones de crisis, conflictos personales en la iglesia, que no es perfecta, y al final, si no tienes a Jesús en el centro, hace que todo se vaya enturbiando, ¿no? Tu relación con el Señor. Sí. Se mantiene, pero se enturbia. Como dice Pablo en las cartas, que algunos serán salvos como por fuego, ¿no? Sí. Que toda su obra es madera, pues a veces edificamos empleos, trabajos, incluso actividad eclesial, pero no estamos haciéndolo, como bien decías antes, con ese enamoramiento del Señor, ¿no? Con ese amor para el Señor de decir, Señor, lo hago por ti, me da igual lo justo, lo injusto, los méritos, los no méritos, sino que yo quiero servirte a ti y construir para ti. Y eso aplicado al matrimonio, aplicado a la familia, aplicado a la iglesia, aplicado al lugar de trabajo. Y eso es todo un equilibrio que se puede perder y que de hecho se pierde. Y lo malo es que a veces no lo recuperamos, ¿no? Y hay personas que quedan atrapadas, digo, todos creo que hemos quedado atrapados a veces
agujeros negros, ¿no? El que parece que no sabes cómo salir, pero el Espíritu Santo siempre tiene una salida, ¿no? Para que reencuentres otra vez al Señor y reciba su amor, su misericordia, su gracia, su esperanza y la fe de nuevo, ¿no? La fe firme para ir adelante con todo y con alegría y con gozo, ¿no? Que es lo importante y lo que transmitimos al mundo. En esta pandemia yo he visto testimonios tremendos de hermanos, algunos creo que los has entrevistado, bueno, creo no, sé que los has entrevistado tú, Mm. de que incluso en mitad de esas situaciones, a veces de enfermedad grave, a veces de enfermedades familiares, de pérdida de seres queridos, pues decir, tenemos esperanza. Dios me ha reconstituido, me ha reedificado, me ha vuelto otra vez. Sé que aunque yo me deshiciere, como decía Job, veré a mi Salvador otra vez. Mm. Sé que mi Dios vive. Entonces, todo eso lo tenemos que llevar día a día, en cada pequeña muerte, en cada pequeña parcela de circunstancias. Y si no lo conseguimos cada día, lo perdemos. Mm. Vos sabés que también hay alguna excusa de tipo teológico, no sé la palabra teológica, a ver, voy a decir la excusa y no la voy a calificar. Viene un hermano y me dice, ¿sabés qué pasa? Que yo no tengo el don. Porque en la Biblia se dice que hay algunos que tienen el don, la función de evangelista. Bueno, no me tocó a mí. ¿Qué le decís a una persona que dice eso? Sí, bueno, yo entiendo que hay gente que tiene una capacidad especial, de un don de Sí. evangelizar, y eso lo reconocemos todos. Yo no lo tengo, yo no me considero un evangelista como tal, pero todos tenemos el mandato de predicar el evangelio. O sea, la famosa gran comisión, ¿no? Ir y predicar el evangelio haciendo discípulos. Y quizás no tengamos esa facilidad, pero debe ser un deseo que arda en nuestro corazón. Yo he estado, vamos, me he jubilado hace 2 años, he vuelto otra vez al servicio activo porque me he ofrecido de voluntario para ayudar en el COVID y justo estoy ahora termino ahora en agosto 3 meses que he estado trabajando de nuevo en el hospital. Y yo durante 40 años de mi profesión, yo entendía que lo primero era ser buen profesional, sanar a la gente era mi obligación y era para lo que yo estaba contratado, pero yo sabía que también era un cristiano en misión y que mi misión era con mis compañeros y con mis pacientes. Y yo siempre que he podido he hablado de mi fe. O sea, lo primero, algo importante, hablando de esto, ¿no? Todo el mundo tiene que saber que eres cristiano. Es decir, si tú llevas 5 años en un lugar y nadie sabe que eres cristiano, algo va mal. Es como decir, nadie sabe que yo soy del Real Madrid o de Barcelona, ¿no? Eso lo sabe todo el mundo a los 2 años de estar en Sí. un lugar, ¿no? O no sé los equipos ahora de allí, pero es lo mismo, entonces quiere decir que lo estás ocultando. Mm. Y eso no puede ser, eso ya indica que hay algo está fallando en la relación con el Señor, porque no porque Jesús me lo ordene, que me lo ordena, sino porque yo amo al Señor. El Señor es lo más precioso que hay en mi vida. Mm. Es lo que me satisface, es inmenso, es digno, es precioso. Entonces, ¿cómo no voy a hablar yo del Señor? Mm. Entonces, lo primero es que la gente sepa que yo sí soy cristiano y creo en Jesús. Y a partir de ahí, pues si tú tienes el deseo, sí que hay momentos, circunstancias en las que mi experiencia es que yo lanzo puentes, lanzo ideas, y a veces me las recogen, a veces no, a veces se burlan, a veces me responden bien. Y en este tiempo, en estos 40 años que he estado allí en el hospital, ya digo, todo el mundo sabe que soy creyente, o sea que algunos se han reído de mí, yo lo acepto, no pasa nada, pero con el tiempo me han respetado, entienden que yo con mis ideas he sido un buen compañero, un buen profesional, el testimonio del que tú hablabas antes, y después hablando de temas cotidianos, ¿no? Porque evangelizar a veces no es dar versículos bíblicos uno detrás de otro, Mm. sino que es en esos momentos que la persona se abre, confía en ti, pues tú le acercas lo que es la verdad de Dios. Mira, justo estos días estaba hablando con una compañera en el hospital, donde estamos trabajando con el COVID, y ella ella sabe que soy creyente y hablando me decía, hay que ver todo lo que estamos trabajando, ayudando a la gente y qué poco agradecida es la gente. O sea que al final es como que te desanima, ¿no? Sí. Y yo le dije, bueno, esta experiencia es la misma que tuvo Jesús con los 10 leprosos.
Y ella me dice, ¿y cuál es la historia de los 10 leprosos con Jesús? Que no me la sé. Y entonces se la conté de arriba abajo, además me escuchó con mucha atención y le digo, si a Jesús solamente uno de 10 leprosos, de un milagro asombroso, fue agradecido, ¿qué podemos esperar nosotros? Pero lo importante es que sigamos el ejemplo de Jesús y que ayudemos sabiendo que no todo el mundo va a responder. Esa ha sido una forma de acercar el Evangelio, ¿no? Mm. Y lo que es Jesús a esta persona, que además es una persona magnífica, pero ha sido de una forma natural. Yo le he dejado caer en medio de una situación concreta y le he acercado lo que el Evangelio nos dice, ¿no? Que no esperemos que la gente siempre sea agradecida y que Jesús fue generoso, fue sanador, fue el que transformó los cuerpos y también podía transformar las almas, pero solamente aquellos que eran agradecidos. Yo creo que esta experiencia la debemos tener, pues eso, de una forma más natural, ¿no? No tanto forzándola, sino en la convivencia, en el estar cerca de aquellos que están a nuestro alrededor. ¿Y cuáles son los obstáculos mayores para alcanzar a un ateo? Aparte del mal testimonio de las religiones. Hay obstáculos sí, intelectuales que es importante conocer. Yo creo que ahí también hay que tener una apologética, o sea, conocer qué respuestas podemos dar. Pues hay algunos como es el mal en el mundo, porque hay tanto mal, si Dios existe, Dios lo permite. Sí. Debemos también tener respuesta en cuanto a la gente a veces ni sabe que Jesús fue un personaje histórico, ¿no? Que hay evidencia abrumadora de la historicidad de Jesús, mucho más que yo que sé de Platón o de Aristóteles o del mismo Julio César. La Biblia a veces piensan que es un libro de mitos, ¿no? Entonces hay que tener los argumentos para decir, no, de un punto de vista científico, la Biblia es el libro, sobre todo los evangelios, más verídico de la vida de una persona que podemos encontrar. Entonces, estos argumentos tenemos que tenerlos. El debate de ciencia y creación, y todo esto supone una formación, ¿no? que es importante que tengamos, y yo creo que ahí hay libros, hay autores, hay pensadores, hay páginas web también de apologética muy buenas. Nosotros en Evangélico Digital tenemos autores como es el biólogo Antonio Cruz, no sé si le conoces a él, No. es un doctor en biología que habla mucho de todo el debate de creación y Biblia, Ujú. que es muy interesante y te da argumentos para poder responder y es importante, ¿no? Porque a veces la gente realmente tiene estas pegas que si son sinceros y tú se las quitas o le ayudas a entender que no son reales, pues eso les ayuda a acercarse más a la persona de Jesús. Y yo Mm. creo que esos debates intelectuales son importantes el responderlos. Sí. Bueno, el texto bíblico nos dice que debemos estar preparados para dar razón de nuestra fe, ¿no? Hay mucha gente que tiene una fe profunda, grande, pero que no la puede explicar, no la puede verbalizar, entonces se convierte en una fe casi ciega, ¿no? Debemos Mm. saber qué es lo que creemos y por qué lo creemos. Por eso la preparación, el estudio de la palabra nos va a ayudar. Mencionaste la página en la que vos estás trabajando, eh, como es Evangelio Digital. Evangélico Digital. Evangélico Digital, perdón. ¿Por qué no nos hablas un poco? Después seguimos con el tema de los ateos. Evangélico Digital es una página que nosotros, es un proyecto conjunto con el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia. Ahí están hermanos de Argentina, como es Hugo Márquez, que supongo que conocerás. Amigo mío, sí, Y amigo, amigo. sí, muy buena gente, como tú. Bueno, Y entonces que hicimos que era un proyecto parecido a Protestante Digital, que es el medio que hacemos desde España, pensando sobre todo en la mentalidad europea, pero hecho para Latinoamérica. Empezamos hace ya 3 años y la verdad es que está teniendo una proyección muy positiva. Y hacemos esta preevangelización de testimonio, por ejemplo, ahora de los atletas de Juegos Olímpicos, tenemos muchos testimonios de creyentes. Damos respuesta en estos artículos que menciona Antonio Cruz también, por ejemplo. Hay opinión de actualidad desde un punto de vista bíblico, el mismo Hugo Márquez y otros autores también que responden. Un aspecto que es muy importante también en la relación con los ateos y es el sentimiento, ¿no? Hay un poeta argentino también, por ejemplo, Jorge Castañeda, desde Valcheta, que él escribe y la poesía llega mucho, porque
a veces tenemos que llegar también al sentimiento, no solo Mm, al cerebro de la gente, al intelecto, sino al sentimiento. Y la poesía transmite este sentimiento de forma que lo hace muy cercano a la persona. Entonces tenemos también poesía, tenemos actualidad de noticias de todo lo que pasa, siempre centrado en una visión bíblica o presentando la participación evangélica, el buen testimonio, como dices. El mal testimonio se conoce enseguida, pero el buen testimonio es prácticamente a veces desconocido, ¿no? Y es mucho el buen testimonio, mucho más evidentemente que el mal testimonio. Y presentamos ahí mucha obra social, mucho compromiso de los creyentes, cómo los pastores han trabajado en mitad del COVID, arriesgando su vida, a veces dando su vida por ayudar a su congregación y también a su comunidad. Y estamos muy contentos, tiene ya más de 150.000 seguidores en Facebook, está llegando además a periodistas y a políticos no creyentes, que es una de las misiones que queríamos tener para de alguna forma contrarrestar la, el que los medios seculares muchas veces hacen una visión distorsionada, ¿no? De los cristianos evangélicos. Y es un proyecto que es joven, ya digo, tiene 3 años, pero tiene una, un recorrido que puede ser muy, muy, muy importante. mm. ¿Los estuviste en Acapulco? No, en Acapulco no he estado, me gustaría. No, no, perdón, perdón, en la Ciudad de México. En Este, México, sí, sí. Estuvimos en el Congreso Iberoamericano en México y en Panamá. mira, bueno, coincidimos allí en ¿Qué me México. dices? Que, Anda, pues no, bueno, no nos conocíamos. no, no. Bueno, había tanta gente que Sí, nos costaba mucho encontrarnos, pero hubiera sido un buen momento para conocernos. Ya no va a faltar oportunidad. Volviendo al tema, dijiste de los sentimientos. Cuando vos eras ateo y veías una película religiosa o escuchabas un testimonio de alguna conversión o no sé, pasaba frente a una iglesia o más en el caso tuyo como médico, veías que una persona se moría y los que estaban alrededor estaban llorando o orando. Eh, ¿Qué siente un ateo? Porque a nosotros los cristianos nos parece que los ateos no tienen sentimientos. no, hombre, los ateos son personas profundamente humanas, ¿no? O sea, que con sus virtudes y sus defectos. No, la persona atea agnóstica tiene los mismos sentimientos que puede tener un creyente, solo que viven en una situación de oscuridad. Y precisamente ese ateísmo, ese agnosticismo es una forma de huir del dolor, de enfrentarse a la situación. Y yo te cuento una experiencia que tuve que fue muy fuerte. Cuando yo empecé medicina, nos dijeron que reuniéramos huesos para irlos estudiando y nos facilitaron el entrar en el cementerio, en el osario común. No sé si sabes que hay un lugar donde tiran los restos cuando no los reclama nadie o cuando la tumba lleva un tiempo y no es propiedad de la familia Ujú. y se olvidan de pagar y entonces tiran allí los restos de las personas fallecidas. Y fuimos allí, ya era impresionante ver allí, era una montaña, era la Almudena aquí en Madrid, era un cementerio muy grande, un montón de restos allí, y ya aquello te sobrecoge, ¿no? Recordar el Valle de los Huesos Secos, ¿no? Sí, claro. Eh, pero lo que a mí me acabó de impactar en aquel momento es que empezaron a llegar las excavadoras en uno de los días que tiraban esos restos y llevaban en la máquina los huesos sostenidos por la tela que todavía quedaba y los iban tirando. Yo veía como con sus chaquetas, sus pantalones iban cayendo allí rodando y se rompían en los diferentes huesos que había. Y de repente dije, yo un día seré ese. Mm. Y me pasó a mí, me pasó, yo iba con 6 compañeros y estuvimos, mm, te diría yo que 10 días hablando solamente de eso, qué sentido tiene la vida, para qué estudiamos, para qué somos médicos y al final fue una crisis súper profunda y la zanjamos olvidándonos, ¿no? Pero yo recuerdo también aquel choque tan brutal que nos supuso a todos y yo creo que es el choque que tiene la sociedad hoy en día. De hecho, hay algo muy interesante y es que sabes que en la Edad Media los cementerios estaban en el centro de los pueblos, es decir, la gente vivía y al pasar de un lado a otro continuamente veían, algún día vas a morir. Mm. Entonces, ese temor a la muerte, a la eternidad, les hacía volverse a Dios, a veces buscando la religión, ¿no?
Y hoy en día los cementerios están fuera de las ciudades, son jardines, se maquilla los cadáveres, en fin, se ha hecho una muerte que parece de cine de Hollywood, ¿no? Sí. Que no nos moleste, que esté ahí, que sea lo más bonita posible. Ujú. Y yo creo que eso es uno de los grandes choques que tiene la persona agnóstica, ¿no? Y cuando llega el momento este de, como cuando mueren los famosos, ¿no? Que empiezan a decir, a veces han sido personas, incluso la fama y el dinero lo que hacen es que se den cuenta de estos vacíos que hablamos y que caigan en la droga, en el sexo, en fin, en unas vidas vacías, pero llenas de un montón de sustitutos de Dios pero se hace una elegía, ¿no? Que era maravilloso, estarán en algún lugar viéndonos, Sí. siempre estarán en nuestros corazones. Y bueno, pero ¿por qué dices todo eso? Que no tiene ningún sentido. Si hay una eternidad, ¿te has planteado de verdad qué es esa eternidad? ¿Con quién vas a estar? ¿De qué forma? Que Jesús es el único que te asegura que vas a estar con Dios y es la única respuesta. Entonces, la muerte es una confrontación que no es bueno tener presente y sacarla, ¿no? Es decir, ¿tú qué piensas que va a haber después de esta vida? Es una de las grandes cuestiones. Y hablando de sentimientos, lo otro es el amar a las personas, es decir, estar cerca de ellas. Yo con mis pacientes he intentado siempre estar muy cercano, no solo a nivel profesional, es decir, en la atención científica, sino a nivel humano. De hecho, Jesús me ha enseñado mucho en los evangelios de cómo tratar al que está enfrente, al que sufre, al que se siente desfavorecido, desprotegido. Y a algunos les he podido llegar a hablar del Señor, algunos se han entregado al Señor en base a ese cariño, ¿no? A esa Ujú. cercanía, porque eso es un puente que se establece. Sí, No sí. quiere decir, hay gente que me ha querido muchísimo y yo a ellos y no han aceptado al Señor. Algunos casos me duele muchísimo, ¿no? Al final dice, no, usted es maravilloso, pero eh, no hablemos ya más de esto, ¿no? Es decir, pero si yo no soy maravilloso, soy un pecador, y si usted va a algo maravilloso es a Jesús en mi vida, ¿no? Ujú. Pero bueno, es decir, no es un seguro y nunca debemos dejar de amar, aunque no nos respondan al Evangelio, debe ser algo genuino, pero ese amor sí que facilita, ese acercamiento facilita mucho el poder presentar al Señor, es decir, que no evadir las respuestas como la muerte y las grandes cuestiones, pero a la vez tender el puente de estar cerca de la gente que está a nuestro alrededor. Cuando hablamos con alguien eh, acerca del Señor, de la fe, a veces corremos el riesgo de ser muy pesados. Acá se dice pesado, no sé cómo se dice en España, Sí, ¿no? sí, exactamente igual. Sí, de, Pesados. y la Sí. gente reacciona a eso. Entonces, para que no nos rechacen, nos hemos vuelto muy diplomáticos, muy polite, se dice en inglés, ¿no? Muy, y entonces casi no le hablamos para que no se sienta mal y no nos tome mal. Y entonces estuviste mencionando que hay gente a la que le hablamos que no quiere seguir escuchando. ¿Qué hacemos cuando nos dice, no, no me hables Bueno, más de estos? yo creo que hay que respetar, o sea, que el Evangelio es un regalo y es un regalo que debe ser aceptado como tal. No, no es para que la gente entremos en polémica de forzarlo. Que la gente lo rechace en un momento no quiere decir que más adelante no vaya a aceptarlo. Entonces Mm, debemos primero que si realmente amamos a la persona debemos seguirla amando aunque no acepte el Evangelio, que a veces puede pasar que estemos siendo educados o cariñosos por el hecho de a ver si le presento el Evangelio. El amor debe seguir exactamente igual. Y eso nos dará oportunidad. Yo creo que volverá a haber oportunidades de presentarlo. Yo creo que ahí también la guía del Espíritu Santo es importante y debemos estar muy sensibles a hacerlo. Yo también tengo una experiencia, no sé si la conté en la otra entrevista, de que tuve tenía una paciente que además era una política en activo de cierta importancia aquí en Madrid y su marido tuvo un accidente, se cayó de una escalera y quedó tetrapléjico. Y además en una situación muy grave, de hecho murió a los pocos meses. Él ingresó en la UCI allí y me dijeron, hombre, vete a verle, estate con él. Y yo fui a hablar con él y estaba en la UCI, casi todas las UCI son como una especie de abanico para que los médicos y enfermeras puedan ver a todos los pacientes que están allí con sus máquinas y tal,
con lo cual estás allí, que todo el mundo te está viendo, ¿no? Yo me acerqué a hablar con él y era un hombre muy educado, en fin, se notaba muy afectado, de hecho no podía mover del cuello para abajo y estuve hablando un poco con él y llegó un momento en que le dije, digo, sentí del Espíritu realmente, es decir, tienes que hablarle de Jesús. Y yo le dije, mire, sé que Jesús, Dios te está viendo ahora mismo y Dios quiere ayudarte. No sé cómo, tú me dejas que haga una oración por ti. Y aquello era para mí romper todas las reglas con él, romper las reglas con todos mis compañeros que me estaban mirando como diciendo, este loco que está haciendo. Y él me dice, sí, vamos a rezar. Y yo le dije, ¿me deja que haga una oración? Y dice, ¿cómo que una oración? Él era muy católico. Mm. Digo, sí, lo que sale del corazón cuando dice, ah, hágalo usted, porque yo eso no lo sé hacer. Y entonces me salió una oración, la verdad que el Espíritu, yo sentía que era el Señor, le dije, Señor, tú estás en este momento, le ves a Él que Él está como tú estabas en la cruz, sin poder moverte, clavado, eh, hundido, pero el Espíritu de Dios te rescató. Yo sé que el Espíritu de Dios va a revivificar a esta persona con su nombre. Acabé llorando, él estaba llorando también. Y yo sé que el Señor le tocó. Mis compañeros, curiosamente, tuvieron un respeto enorme. O sea, fue algo muy especial, fuera de lo normal. Después la familia me decía, cuando yo a verle alguna vez, me decía, este es el médico que habló de Dios a mi padre. O sea, que quedó muy... Y yo creo que a veces tenemos que ser valientes. O sea, que el Espíritu realmente nos lleva a hacer, va a decir, pequeñas locuras. No es que hagamos locuras todo el día. Yo esto lo habré, situaciones parecidas, digo, 5 o 6 veces en estos 40 años de hacer algo, vamos a decir, políticamente incorrecto. Ujú. Pero, y si no tan llamativo, sí que podemos siempre estar con esa inquietud y dejando que el espíritu nos guíe y que el espíritu nos mueva, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que no estamos haciendo una misión terrenal, es algo sobrenatural. Dios Mm. es sobrenatural, el Mm. Espíritu Santo es sobrenatural. Y el llevar a nosotros el mensaje del Evangelio es algo que no es humano, es algo superior. Y nosotros somos el simple vehículo, como la burra de Balaam, Mm. pero que estemos dispuestos a cumplir con ese cometido y ser sensibles a la voz de Dios. Y yo creo que por eso hay veces que el Espíritu nos puede decir, no digas nada más, simplemente ama a esta persona, y otras veces nos puede decir, oye, vete a por todas, y aunque esto no sea lo más correcto del mundo, arríjate y en mi nombre haz lo que sea, ¿no? Podría contar otros testimonios parecidos. Sí, qué bueno, qué bueno. Bueno, los testimonios son muy valiosos en los medios de comunicación. Son ilustraciones, son historias que nos iluminan lo que estamos tratando de decir. Algo que dijiste recién me parece muy importante subrayar, es que estemos siempre atentos a las órdenes, a las indicaciones del Señor, ¿no? Eh, por eso una cosa que hay que hacer cada mañana es entregarle el día, la oración con la que yo arranco la mañana. Espíritu Santo, llename este día porque voy a decir muchas cosas, voy a hablar muchas palabras, voy a tomar muchas decisiones y necesito que hacerlas guiados por ti. Cuando realmente hacemos esa oración todos los días y nos largamos a la calle, salimos a la vida, es sorprendente que el Espíritu Santo nos empieza a mostrar, a dar señales, yo digo susurros, hace esto, decía aquello, hablale a tal persona, que cuando no lo hacemos, cuando nos manejamos por nuestro propio plan, según nuestro propio criterio, siguiendo los deseos que tenemos en forma personal, no afectamos la vida de nadie, pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, se nos abren un montón de oportunidades, ¿no? Por eso Sí. Pablo Y le... estar atento, perdón que cuente experiencias, pero como dices, son atentos a la voluntad de Dios, ¿no? En medio de las circunstancias, que a veces las circunstancias, como dices, no estéis afanados y turbados por lo que ocurre, sino que sepamos ver y discernir la voluntad de Dios. Te cuento algo muy personal. Mi padre es un ateo beligerante. Él dejó de hablarme durante 20 años cuando me convertí, No por el me hecho de digas, ser creyente. 20 Sí. años sin hablarte.
Sí, Ay, sí. ay, Y ay. no conoció a mis hijos hasta que ya fue mayor, o sea, es una situación. Y él cuando volvimos a hablarnos, por circunstancias también providenciales, él me dijo, En casa no quiero que hables de Dios, en absoluto", hablando de esas personas que no quieren que... Y eso incluía a mi madre. Entonces, yo nunca pude hablar en profundidad con mi madre, incluso aunque a veces estábamos un momento a solas, ella tenía esa misma tensión, ¿no? Y un día mi madre se puso muy enferma, fue al hospital donde yo trabajaba y de hecho falleció al mes de ingresar. Y cuando llegó fue un día horrible. O sea, yo tenía la consulta abarrotada, o sea, de locos. Cuando llegó mi madre que estaba mal, subí corriendo a la urgencia, habla con los médicos, le hacen pruebas, tenía una neumonía, no había camas, tenía que irse en la urgencia, todo abarrotado. Busqué dónde ponerla esperando ingresar y no había sitio. Y al final conseguí un sitio transitorio que era donde metían a la gente cuando tenía ataques de locura para que estuvieran aislados. Y yo subiendo y bajando la consulta, yo estaba agobiado, angustiado, solo tenía la sensación de decir problemas que solucionar. Y de repente me encuentro con mi madre al lado y digo, si estoy solo con ella, y esto no es normal, esto es especial. Y de repente me empezó a entrar esa presencia de Dios, me sentí a su lado, digo, voy a dejar de correr y solucionar cosas y a centrarme en ella. Digo, y le dijo, ¿qué tal estás, mamá? Y entonces me dijo, tengo miedo de morir. Y ahí empezamos a hablar del Señor, yo le presenté al Señor, ella se entregó al Señor y gracias a Dios se salva ella por esa circunstancia tan preciosa, ¿no? Y única. Y fue que el Señor lo preparó todo para que yo le pudiera presentar al Señor. Mm. Y, y a veces no descubrimos ese hacer de Dios en medio del alboroto, ¿no? De los problemas y de lo que nos está pasando. Estamos más preocupados de las cosas secundarias Sí. y tenemos que ser sensibles también a esa voz de Dios. Qué tremenda experiencia. Me hiciste llorar, Pedro. Sí, Este, eh, ¿tu padre vive? Déjame que te pregunte esto. vive, sigue todavía reacio y espero que el Señor nos dé la oportunidad Bueno, de le presentarle. voy a pedir a la audiencia, ¿cómo se llama tu papá, Pedro? Pedro, como yo, Pedro, Pedro el padre. Vamos a orar, ¿qué le parece? Usted y yo. me parece, lo agradezco mucho. Vamos a orar para que se produzca esa circunstancia que permita que Pedro el padre se le caigan todas las barreras, los obstáculos, las reservas, los prejuicios, los Amén. preconceptos y Pedro el hijo le pueda hablar al padre, a Pedro el padre como lo hizo con la madre. Que Amén. es tremendo, tremendo. Vamos a orar por eso. Le pido a la audiencia que lo haga. Eh, Sigo hablando con Pedro el hijo. Eh, Pedro, cuando llegó el momento, como en el caso de tu mamá y en otros tantos, eh, ¿cómo la guías a la persona a que haga la oración? A ver, ayúdanos. El caso de mi madre fue muy sencillo, casi me fue ya guiando a mí, es acompañarla, ¿no? Me dijo, tengo miedo a la muerte. Yo le dije, sabes que después de la muerte hay una vida eterna con Dios. Y me dijo, sí, pero yo he hecho cosas que no están bien. Y yo dije, por eso Jesús murió en una cruz y su sangre nos limpia de todo pecado, sea pequeño, sea grande. Y tú aceptas esa sangre de Jesús que derramó por ti. Y me dice, sí, claro que la acepto. Digo, pues ese Jesús está vivo, resucitó, está aquí, nos acompaña ahora mismo. Él te ama y por eso dio su vida. Y lo único que pide es que tú le entregues tu vida a Él también. Y así estarás siempre con Él. Y me dijo, sí que quiero. Entonces yo hice una oración con ella la repitió. Señor, te entrego mi vida, reconozco que he fallado, acepto tu perdón, te pido que cojas mi vida, que la pongas en tus manos, que siempre esté contigo. Y ya lo repitió, empezó a llorar y bueno, fue un momento muy especial. Mm, Yo de esos momentos que jamás, bonitos, que jamás olvidaré. De hecho, parte de mi familia es creyente, después lo descubrí después de convertirme, ujú. que ellos están en Miami, eran de Venezuela, están en Miami, y cuando mi madre murió, lo primero que me preguntaron fue, ¿tu madre conoció al Señor? Y yo le dije, sí, fue una alegría inmensa, la veremos allí en el cielo. Qué hermoso, definitivamente. Eh, Llegando ya casi al final,
te quería pedir, Pedro, yo creo que en este momento hay más de un agnóstico mirando el programa, escuchando con reservas, pero sabe que que estamos hablando de él. No lo conocemos por nombre, no sabemos dónde está, pero le estamos hablando a él. Y vos estás mirando la cámara y del otro lado está ese que era Pedro en la prehistoria, antes de que ese Fiat 600 se detuvo en la Castellana, esa vieja vida tuya, esa búsqueda, esa necesidad está allí en este televidente que nos está viendo. ¿Qué le dirías? Yo les diría, si duda racionalmente de Dios, decir que antes de que todo fuera, Él era. Es lo que dice, la eternidad tiene un límite. ¿Quién creó el mundo? ¿Quién creó el universo? Si crees en el Big Bang, ¿quién creó el Big Bang? Algo que existe antes del tiempo incluso, es Dios. O sea, Dios existe, ¿no? Racionalmente es imposible eso, el negarlo. Ahora, podemos ver a ese Dios? Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Jesús vemos a Dios. Es la máxima, la mejor, la más nítida expresión de Dios. Y ese Dios es un Dios de verdad y de justicia. Y en ese sentido anuncia que el hombre, todos pagaremos por aquello que hemos hecho mal, pero a la vez Él nos anuncia que Él pagó por nosotros y que ese perdón, que es su sangre que derramó, lo podemos hacer nuestro simplemente aceptándolo, arrodillándonos en nuestro corazón y aceptando que el castigo que merecemos fue sobre Él, que por su llaga fuimos sanados y que Él nos da la vida nueva en ese poder que Él tuvo para resucitar entre los muertos. Y que Él resucitó realmente, que aquellos discípulos que le seguían, que tuvieron temor después de verle muerto y enterrado en una tumba, predicaron que Él había resucitado porque le habían visto, porque ya no había dudas ninguna de que era real el poder de Dios y que ese Jesús realmente era Dios mismo y que no hay nada más esperanzador que saber que tendremos una vida eterna con Él, y eso nos da fuerzas para vivir aquí el día a día cotidiano con esa esperanza, con esa fe y con esa paz. Y que lo único que no es una religión, no es una iglesia, no es un dogma, es Jesús mismo, y que Él se nos revela en la palabra, que lean los evangelios, que yo empecé a leerlos a raíz de esta lucha espiritual, y los evangelios, el evangelio nos va a explicar y nos va a llegar al corazón, sobre todo si esperamos que Dios nos hable a través de Él. Le deseamos lo mejor, de verdad, a cada persona que nos está viendo, que no conoce al Señor, y decirles que es una verdad, y una verdad que no es de un momento, de una experiencia, es una verdad que permanece. Y yo quiero agregarle esto a cualquiera que esté viendo el programa. Cuando vos intentes acercarte a Dios, recordá que Él ya hizo la mayor parte del trayecto. Vamos a pensar que la diferencia son 100 pasos, vos vas a dar uno, Él ya dio los 99. Así es. Él está más interesado en encontrarse con vos que lo que vos estás interesado en encontrarte con Él. Y esto lo tenemos que saber también los cristianos. Cuando le hablamos a otro, dice, bueno, me tengo que preocupar, pero no te preocupes mucho porque Dios está muy interesado, al punto que envió a su Hijo para alcanzar a esta persona a la que vos le estás hablando. Y si vos sos uno de los que está en esta circunstancia, yo te voy a desafiar a algo más. Decirle a Dios, al que vos decís no sabés si existe o no, decirle, si existís, revelate a mi vida de alguna manera. Revelate de una manera que yo pueda entender claramente que sos vos. Desafíate a hacer esta oración y Dios va a actuar, Dios se va a manifestar, como lo hizo con Pedro cuando él pegó ese grito allí en
en el autito ese, en la avenida, el Señor le mostró, le hizo sentir su presencia. A veces lo hace a través de sueños, a veces lo hace a través de circunstancias, otras veces los hace por palabras que recibimos inesperadas de personas de las que no esperábamos recibir nada. Dios se revela, decirle, si es verdad que existís y si es verdad que me está buscando, mostrámelo de alguna manera que yo lo pueda sentir. Gracias, Pedro, por esta noche hermosa que hemos vivido. A mí se me cayeron algunas lágrimas, seguramente a la audiencia también, y vamos a repetir el pedido de orar por el papá de Pedro Tarquis, nuestro invitado hoy, que todavía está duro, que todavía está duro, pero no hay dureza del corazón que el amor y el poder de Dios no pueda quebrantar. Así que vamos a pedirle por Pedro el Padre. Gracias, Muchas Pedro. Gracias, un honor también y una alegría haber participado, de verdad. Siempre lo haces tan agradable y tan... Me has hecho llorar en la confianza que das para la entrevista. No sé si igual he sido demasiado personal, pero... Y agradezco mucho la oportunidad de estar contigo. Gracias, Pedro, gracias. Vamos a poner otra vez la Evangélico Digital. Evangélico Digital es una página de Facebook para estar informado, muy bien informado de todo lo que sucede en el mundo evangélico en Latinoamérica, y Pedro es uno de los directivos desde Madrid. Espero que le haya gustado el programa. Nos encontramos aquí como cada noche a las 10 de la noche en La Puerta Abierta, que hacemos desde Buenos Aires para Canal Luz y se está viendo en todo el continente latinoamericano. Que tenga una buena noche, que Dios le bendiga. Gracias.